Muy bien, el primer tema que estamos ya por culminar, pues recuerden que estábamos viendo de la parte de seguridad laboral, y la seguridad laboral lo que buscaba pues era la prevención de riesgos para evitar así la aparición de accidentes de trabajo, ¿verdad? Entonces, para poder conllevar o para llevar a eso había que hacer inspecciones de seguridad y evaluaciones de riesgos, asimismo si es que había algún accidente, notificarlo e investigar. Pero también podían hacerse ya posterior a las técnicas analíticas, se podían realizar técnicas operativas, es decir, técnicas que ya busquen no solo el análisis, sino la implementación, ya sea de resguardos o la dotación de equipo de protección personal o un mejor diseño del área de trabajo. Es decir, ya poner en marcha todo el análisis que se hizo con las técnicas analíticas. Es decir, que las técnicas operativas también lo que buscan es eliminar los factores de riesgos mediante la aplicación de técnicas como cuáles. Técnicas orientadas al diseño. Pues aquí, en base al conocimiento de los reglamentos y de las necesidades de su empresa, habituar de mejor manera el espacio de trabajo. Por ejemplo, si en mi trabajo hemos detectado mediante el análisis que hay una deficiente iluminación, pues ¿qué podemos hacer? Tendremos que agregar una nueva ventana, tal vez es muy difícil estructuralmente, o ya vamos a colocar nuevas luminarias, ¿sí? Entonces ya van un poco orientadas a cumplir esos reglamentos. O por ejemplo, también tenemos aquí el estudio ergonómico de un puesto, ¿sí? Con conducción de una carretilla elevadora, colocación de manos, regulación de asiento, posición de los espejos. Bueno, aquí pone un ejemplo, digamos que analizaron el puesto de una carretilla elevadora y detectaron que era muy incómodo para el trabajador, y entonces ya se hizo el análisis. Ahora sí, vamos a implementar, vamos a hacer las técnicas operativas, vamos a implementar, ¿sí? La vamos a hacer que se recline para atrás, que tenga los mandos a la mano, ¿sí? Que no estén tan separados, porque recuerden, si nosotros tenemos que estirarnos demasiado al momento de estar en un trabajo estático, conlleva un sobreesfuerzo. Entonces, por eso dice que le coloquen los mandos más cercanos. Entonces aquí podemos darnos cuenta, ¿no? Nosotros analizamos y lo que buscamos ahora ya es dar solución. Esas serían primero las técnicas orientadas al diseño. Podemos hacer también técnicas orientadas a la protección, ¿sí? Las técnicas orientadas a la protección, pues como su nombre lo dice, colocar protecciones a las maquinarias. Por ejemplo, basadas en las inspecciones que se hayan dado. Por ejemplo, se detectó que la sierra circular le han quitado el resguardo de seguridad, o ya es muy vieja y ya no lo tiene. Entonces, vamos a colocarle los resguardos, ¿sí?, que le han quitado, o vamos a darle el mantenimiento, o tal vez la instalación eléctrica no está tan buena, le vamos a colocar los breakers adecuados. Entonces, aquí tenemos, cuando dice protección, pues ahí sí está bastante fácil, ¿no? Interruptores diferenciales, que son breakers, detectores de presencia, resguardos fijos, ¿no?, que casi siempre son tapas que les quitan a las máquinas, barreras como vallas perimetrales, ¿sí? Si han visto que cuando trabajan en la construcción ponen como mallas, ¿verdad? Donde se supone que si alguien se cae en la malla y no pasa nada, ¿no? Entonces, todo lo que busque proteger al trabajador, ¿sí? Protecciones en las maquinarias. Y aquí también podríamos incluir técnicas de protección como la entrega de equipos de protección, o poner barandillas de seguridad, cosas así. También lo podemos poner en técnicas orientadas a la protección.
Y también hay que realizar las técnicas orientadas al trabajador. Es decir, buscar esa capacitación continua en mi trabajador, que se sienta motivado por su trabajo, que se sienta a gusto, ¿no? Y que de alguna forma se sienta incentivado a mejorar. Entonces, las técnicas orientadas al trabajador normalmente son formación, entrenamiento, que hacen mucho las empresas grandes, privadas, ¿verdad? Que la selección del personal encaje con las características del puesto, que se le esté informando de cuáles son los riesgos dentro de su puesto de trabajo, aumento de la motivación, ¿sí? Entonces, todo eso va dentro de las técnicas orientadas al trabajador. Y vemos que ya es un poquito más allá, ¿no? Es una parte más bien de talento humano, una parte de generar capacitaciones continuas, ¿no? Entonces, mediante estas 3 técnicas operativas, o bien al diseño, o bien a la protección, o bien al trabajador, son las que se aplican para dar cumplimiento o para mejorar lo que se analizó que estaba mal mediante las técnicas analíticas, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Por mi parte, no, ingeniero. Listo. He citado aquí algunas de las técnicas preventivas, de los principios de la acción preventiva de manera general. Bueno, es información un poco teórica, que por eso la reviso así bastante rápido. ¿Y cuáles son los principios de la acción preventiva que rigen en nuestro país, que rigen a nivel internacional? Es decir, que son principios generales, comunes, ¿no? En todos los países. La primera es evitar los riesgos, ¿sí? Ya sea cambiando el sitio de trabajo, bueno, es bastante general, ¿no? Cuando nosotros hablamos de seguridad, cuando hablamos de las técnicas de prevención, usted le dice, a ver, ¿cuál es el objetivo de las técnicas de prevención? El objetivo principal, pues es ese, evitar los riesgos, que se materialicen los riesgos a nivel macro, ¿no? Lo más general que usted puede decir o lo más resumido que puede decir de una técnica preventiva. De ahí dice evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Siempre va a haber riesgos que no podemos evitar, porque podríamos decir, no, pues tenemos que evitar los riesgos, no pasa nada, simplemente quitemos lo que es riesgoso y punto, ¿no? Hay maquinarias que por sí solas son riesgosas. Si trabajo con químicos, hay químicos que no los puedo cambiar, con eso trabajo. Entonces, siempre van a haber riesgos que no voy a poder eliminar. Y para ello tengo que evaluarlos para poder tomar las debidas medidas preventivas, como dar el equipo de protección, como instalar los resguardos, ¿sí? Entonces, la segunda es evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Combatir los riesgos en su origen, ¿sí? Aquí, cuando decimos de combatir los riesgos en su origen, pues tratamos de eliminar, ¿verdad? Digamos que tengo una sierra circular que no tiene los resguardos, ¿no? Entonces, yo trato de combatir, ¿cómo? Colocando los resguardos en ese punto, ¿no? No hablo de la capacitación como tal del trabajador ni cosas externas, sino lo que puedo hacer en ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, si tuviera que trabajar con un químico muy fuerte, trataría de eliminarlo o tal vez
disminuir la cantidad de químico peligroso que necesito utilizar, ¿no? Lo que puedo hacer en ese punto del origen, ¿no? Digamos que tengo que operar una maquinaria muy riesgosa también, delimitar con señalética alrededor, ¿verdad? Eso es combatir en el origen, ¿sí? Adaptar el trabajo a la persona, bueno, eso está bastante fácil de entender, es la ergonomía, ¿no? Que no sea el trabajador el que se adapte al puesto de trabajo, sino el puesto al trabajador. Como lo que hablábamos de colocar las cosas a la mano para las personas que tienen que permanecer estáticas, hablábamos del operador de la grúa, o el sillón, ¿no? El sillón para que la persona se siente correctamente, si tiene que trabajar en oficina o si tiene que trabajar en carga, ¿sí? Que se coloquen las cargas de forma tal que el trabajador pueda acceder y pueda cargar sin ningún tipo de problema, ¿sí? O que no se superen los pesos, ¿sí? Adaptar eso es adaptar el trabajo a la persona. Tener en cuenta la evolución de la técnica, y esto es algo que le pasa a cada una de las disciplinas a nivel en general, ¿no? Es como la electrónica va generando siempre nuevas tecnologías, en la medicina también, en la parte de sistemas de prevención también se va avanzando, ¿no? Tal vez hay los criterios básicos, pero, por ejemplo, podríamos hablar de nuevos softwares que permiten la evaluaciones, como hoy en día cuando nosotros vamos a dar las pruebas, si han ido a alguna empresa a dar alguna prueba, primero tiene que dar las pruebas teóricas y después da unas pruebas psicosociales, ¿no? Como 100 preguntas, ¿verdad? En una hora. Esas pruebas psicosociales ya son o permiten establecer un criterio de la personalidad del trabajador y en base a eso pueden ver si cumple con su personalidad, cumple con el trabajo o no cumple con el trabajo. Entonces, de poco van saliendo, por ejemplo, en el área de seguridad van saliendo nuevos software que permiten la evaluación de los riesgos psicosociales, ¿sí? También la evaluación de otro tipo de riesgo, ¿no? O los Excel que manejamos para hacer el método simplificado que vimos nosotros, ¿sí? Entonces, siempre van a ir evolucionando las disciplinas. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, pues bueno, eso ya lo hemos visto. Por ejemplo, quitar un químico, ¿sí? Va un poco más, va de la mano con esa parte de combatir los riesgos en su origen, ¿no? Solo que aquí lo que buscamos no es simplemente ponerle una señalización, ponerle protecciones, sino tratar de eliminarlo. Si esa maquinaria es muy peligrosa, ¿sí? Le pongo los resguardos, no hice el mantenimiento porque quise combatir en su origen, pero ya es demasiado vieja, pues lo mejor sería quitarla y cambiarla por otra. Planificar la prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la protección individual. Bueno, aquí hay un término nuevo que se llama protección colectiva. Cuando nosotros hablamos de sistemas de protección, ¿sí? Que vimos aquí en la primera parte de técnicas orientadas a la prevención, ¿no? Cuando hablamos de protección, queremos decir que vamos a implementar o vamos a dotar de algo para un trabajador o para varios trabajadores, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener dos tipos de protecciones, la protección colectiva y la protección individual. Las protecciones colectivas son recursos que voy a implementar para todos los trabajadores y las protecciones individuales son para un trabajador en específico, ¿sí? Las protecciones colectivas son, por ejemplo, instalación de señalética. La instalación de señalética usted la coloca, ¿verdad?, en puntos de visualización a lo largo del
sitio de trabajo y no la visualiza solo un trabajador, sino que varios trabajadores. Por ejemplo, las barandillas en los pasillos son sistemas de protección colectiva, ¿sí? Porque buscan proteger al trabajador de no caerse, ¿verdad? Entonces, pero ese pasillo circulan todos los trabajadores, son protecciones colectivas. O por ejemplo, se me ocurre utilizar en las construcciones, les decía, ¿no? En las construcciones a veces se ponen tipo mallas donde se podría caer el trabajador. Son mallas enormes, ¿sí? Entonces, eso es una protección colectiva porque van a proteger a varios trabajadores. Entonces, este tipo de protecciones son las que siempre debo implementar. Y si de ahí, por ejemplo, en el caso de la construcción, que le ponemos una malla de protección, todavía es insuficiente, les vamos a dar protecciones individuales, como por ejemplo, darles arnés de seguridad a los trabajadores. El arnés de seguridad es individual porque solo protege a un trabajador, ¿sí? O por ejemplo, le doy su equipo de protección personal, eso es protección individual porque solo protege a un trabajador, ¿sí? Y cuando nosotros hablábamos o pensábamos antes, o al menos de manera personal, cuando a mí cuando me decían seguridad o área de prevención, por ejemplo, a mí no se me venía a la mente que era evitar los riesgos. A mí lo que se me venía a la mente era que me iban a dar el equipo de protección personal, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes también habrán asociado así el término, ¿no? Que asociábamos seguridad con que me den un equipo de protección personal. No sé si a ustedes les pasó eso en algún momento, que asociaron de esa forma. A ver, a alguien tal vez que le pasó eso. Bueno. Que tal vez algunos de ustedes, yo cuando era un poco más joven, creía que la seguridad era que me entreguen el equipo de protección personal. O sea, cuando me decían vamos a buscar las técnicas preventivas era que me den el equipo de protección personal. No sé si ustedes les decían, no sé si les había pasado lo mismo. En mi caso no. No, ya, muy bien. Por ejemplo, gracias David. Por ejemplo, yo cuando hice mis prácticas de la universidad, las hice en Petroecuador. Entonces, la parte de seguridad laboral pues fue bastante débil, ¿no? La materia que nos dieron. Entonces, no había muchos criterios muy claros. Cuando yo hablé de la parte de seguridad laboral, pues para mí era un señor que estaba fastidiando, que quería que me ponga el calzado, que querían que utilice los guantes. Entonces yo dije, pues seguridad es que utilicen guantes, que utilice el calzado, que utilice el casco. No, esa es la última medida que se utiliza para la prevención de riesgos laborales. Es lo último que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es tratar de eliminar los riesgos, tratar de colocar las protecciones, que las barandillas, si hay un riesgo de proyección que tengo, de proyección de objetos, tal vez poner algún tipo de resguardo para todos los trabajadores, pero si aún así, el último punto es que me den el casco, ¿sí? Y el último principio es dar las debidas instrucciones a los trabajadores, ¿sí? Recapitulando un poquito lo que hemos hablado, la prevención busca todo ese análisis, todo ese diseño, es decir, eliminar, disminuir o controlar los riesgos, ¿sí? Y la protección, cuando ya no se puede eliminar o disminuir o controlarlos mediante el diseño, mediante que la capacitación, que mediante el mantenimiento, pues ya me toca utilizar técnicas de protección, ¿sí? Es decir, la prevención actúa sobre el riesgo y la protección actúa sobre el trabajador, ¿sí?
como los equipos de protección personal, como las barandillas, como los resguardos que ponemos en las maquinarias, ¿sí? Y la prevención actúa sobre el causante, como hacer la evaluación del riesgo, mejorar la iluminación, mejorar la ventilación del espacio de trabajo. Bueno, todo eso son medidas de prevención. Y pongo aquí cuáles son las medidas de prevención de las técnicas, diré, de los principios de la acción preventiva. Y por aquí pongo los últimos 2 ítems que dice adoptar las medidas que te pongan la protección colectiva a la individual. Bueno, si se dan cuenta, las técnicas de los principios de acción preventiva no hacen alusión a la protección, ¿sí? Del todo. Y aquí lo que ya les había comentado, las colectivas para todos, los equipos de protección individual para uno solo, ¿no? Aquí la barandilla, la red de seguridad que les hablaba en las construcciones, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos pues lo que es esa información inicial del área de seguridad laboral. Dígame, David. Ingeniera, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué pruebas individuales son los EPIs? ¿Qué significa esa última palabra? Ah, ya. EPIs, lo que pasa es que no le he actualizado. EPI significa equipo de protección individual y se lo conoce así en España, ¿no? Aquí en nuestro país no existe la palabra EPIs. Se dice EPP, equipo de protección personal. Ese solo es un cambio aquí que ya les voy a cambiar antes de subirles la diapositiva. Gracias, ingeniero. Ya, muy bien. Eso en cuanto a estos criterios introductorios básicos del área de seguridad. El siguiente tema que tenía aquí pues son los planes integrales de prevención de riesgos laborales. También es un tema bastante general y bastante teórico y bastante tedioso. Por eso no lo vamos a tratar en un trasfondo, simplemente lo vamos a realizar de la siguiente forma, ¿no? En el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, tengo aquí artículo 11, ya lo voy a revisar bien porque creo que está mal el articulado. Bueno, dice: en todo lugar se deben tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse para el logro de este objetivo en directrices como sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y su entorno con la responsabilidad social y empresarial. Entonces, lo que quiere decir con esto es que cada una de las empresas tienen que establecer sus planes de seguridad, tienen que organizar su normativa de seguridad interna, sus reglas, ¿sí? Y tratar de implementarlos dentro de la empresa, ¿sí? Por lo tanto, voy a poner aquí de manera ya resumida, cada una de las áreas, ¿sí? Cada una de las áreas de nuestra empresa debe realizar planes de seguridad o tomar acciones dentro del plan de seguridad desde diferentes áreas. Por ejemplo, dentro del área de gestión administrativa, ¿sí? Se deben organizar políticas, ¿sí? Para el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, por ejemplo, aquí se pueden organizar normativas, ¿sí? En la gestión técnica, ya evaluar los factores de riesgos, los riesgos, ¿sí? Que existen dentro de mi empresa, ¿sí? Y tratar de mejorarlos, ¿no? Ya una parte técnica. ¿Qué otro eje tiene que formar parte del área de seguridad? Pues también es la parte de talento humano. ¿Por qué? Porque desde la parte de talento humano hay que seleccionar a la persona idónea para el puesto de trabajo, hay que formarlo, ¿sí? Hay que darle formación y capacitación continua y asimismo generar un sistema de incentivo al trabajador, ¿sí? Y por último, el área de procesos operativos básicos de mi empresa, es decir, ya lo que hagamos, ¿no? Dentro de
del área de seguridad, es decir, va de la mano con la gestión técnica y los procesos operativos básicos. Pues en la primera parte era identificar los riesgos. Aquí tenemos investigación de accidentes de trabajo, vigilancia de la salud, planes de emergencia, planes de prevención, usos de equipo de protección personal, compra de insumos. Entonces aquí haciendo un ejemplo, y he resumido todo lo que teníamos aquí, ¿sí?, en este último recuerdo. Los planes de seguridad, pues son un eje, es todo un sistema que está enlazado dentro de la empresa. Hablo, por ejemplo, del instituto. El instituto es una empresa pública, ¿no? Es una empresa pública que está dirigida por una señora rectora, que es la magíster Daisy Jiménez. Entonces, la magíster, ¿qué es lo que dice? Bueno, vamos a implementar políticas de prevención y vamos a crear una unidad de prevención de riesgos laborales, ¿sí? Entonces, como hay esa política desde el rectorado, desde la cabeza máxima de la institución, ya se busca ese mejoramiento o ya entrar en la materia de seguridad. Entonces, ya cuando crea la unidad de seguridad, esas personas se convierten en la parte técnica y operativa de seguridad, que crean normativas, que fue lo que hicimos recientemente, y yo también formé parte de la comisión. Hicimos la normativa interna de seguridad y salud en el trabajo. Hicimos la guía de capacitaciones que se tienen que realizar durante cada año. El Ministerio de Trabajo exige un sinnúmero de capacitaciones. Entre ellas, por ejemplo, la no discriminación, por ejemplo, a personas que tienen VIH-Sida y que pueden estar trabajando en mi empresa, son capacitaciones que se tienen que dictar porque así lo establece el Ministerio de Trabajo. Realizamos, por ejemplo, este fue el ámbito donde yo me enfoqué, que fue realizar el plan de emergencia de la institución, y para ello pues hay que hacer una observación exhaustiva de la institución. Pero bueno, eso toca actualizarlo porque ahora el instituto ya no es el mismo del que estaba cuando iniciamos con esta parte del plan de emergencia. Entonces, todo eso lo hacemos en la parte de unidad y seguridad de la institución. Y de la mano va el área de gestión de talento humano, que lo que ellos tienen que hacer es comprometerse en contratar a personas que cumplan con el perfil. Sí, bueno, aquí somos docentes y bueno, lo que vemos es que lo que va a dar matemáticas o va a dar electrónica, pues que sea afín con el título, ¿no? Pero hay en otras empresas que es un poco más crítico. Digamos que voy a contratar un mecánico por el puesto de soldador y no conoce todos los tipos de soldadura, entonces puede generar problemas a futuro. Entonces también tiene que ir enlazado con la parte de talento humano, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Y bueno, muy bien. Y ya para finalizar, volvámonos a conectar para un último tema, así mismo que lo vamos a revisar bastante rápido. Conectémonos, ¿no? Porque me faltan 2 minutos.